En esta ocasión vamos a abordar el tema de procesamiento de formulario en JavaScript. A lo largo de estos temas que hemos ido abordando, pues hemos venido poco a poco conociendo lo que es JavaScript. Primeramente hablábamos de lo que son las variables, cómo se declaran, eh, los comentarios y algunas otras cosas. Luego en el siguiente tema nos adentramos un poco más abordando las sentencias de control propiamente y luego de ello funciones y arreglos y hacíamos una lista de ejercicios que son los que precisamente entregamos en la sesión anterior. El día de hoy vamos a abordar uno de los principales temas por los cuales existe JavaScript, que es la interacción con el usuario. Al final JavaScript no fue pensado simplemente pues, para hacer ejercicios aislados, sino pues para poder lograr tener una cierta interacción con el usuario en el propio navegador. Es decir, no necesitas que la página interactúe con el servidor para poder realizar o darle al usuario la sensación de que está interactuando. Nosotros no vamos a llegar a abordar en este curso la parte de procesamiento del lado del servidor, eso compete a otro curso, pero sí que es bueno puntualizar que vamos a dejar las bases necesarias para entender cómo funciona JavaScript a la hora de interactuar con el usuario, porque esto que vamos a ir abordando en los temas siguientes es lo que explotan y facilitan, de hecho, también los frameworks actuales de JavaScript, tales como Vue, React, Angular o cualquier otro que esté en el mercado, siendo estos tres primeros que he comentado los más famosos. Entonces, ¿qué es el procesamiento de formulario? Primeramente, los formularios aparecieron, o JavaScript aparece en una primera instancia para poder trabajar los formularios. Los formularios como tal son parte de HTML. Sin embargo, se vio la necesidad de poder validar estos formularios, poder interactuar con ellos, modificarlos del lado del navegador sin necesidad de interactuar con el servidor por una cuestión de agilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si no estuviese JavaScript, la página tendría que recargarse para decirnos, por ejemplo, que un campo quedó vacío, para decirnos que un campo no cumple con la longitud de caracteres necesaria, para decirnos que faltó rellenar algunos elementos dentro del formulario. Entonces, todas estas cosas que deberían ser previas a que nosotros enviemos los datos a un servidor para ser procesados, tendrían que provocar una recarga de la página si no tuviésemos JavaScript. JavaScript nos permite entonces poder trasladar un buen conjunto de operaciones, entre ellas las validaciones, del lado del cliente al navegador, y de esa forma descargamos de trabajo al servidor y por consiguiente también tenemos una mejor interacción del usuario con nuestra aplicación. En la actualidad JavaScript tiene muchísimas más funciones que solo esta, que fue con la que tal vez principalmente fue empleado. Sobre todo está la comunicación asíncrona con el servidor. Tampoco es un tema en el que vamos a ahondar mucho, porque igual se requeriría ya de un servidor funcionando. Pero que algo bien común hoy en día es que una página no la vemos que se esté recargando constantemente. Vamos a hacer una diferencia. Si vemos Moodle es una página que por su diseño sí suele recargar bastante. Es decir, usted toca un enlace, la página se recarga, acceden a un curso, la página se recarga, acceden a una tarea, la página se recarga y así sucesivamente casi en cualquier operación que hagan sobre la plataforma Moodle. La plataforma Moodle es esta que usamos para el aula virtual. Entonces, esa es una página que constantemente se está recargando. Sin embargo, si nos vamos a otro tipo de aplicaciones como Gmail, como Facebook, como Twitter, notamos que la página o el contenido de la página se actualiza frecuentemente, pero no notamos que la página se está recargando. Esto es porque ocurre una transferencia asíncrona, se le llama, entre la página y el servidor para obtener nueva información y colocar esta información en la página sin necesidad de recargarla. A este proceso se le conoce como Ajax de Asynchronous JavaScript en XML. eh, y como su nombre lo dice, es implementado gracias a JavaScript y es una de las principales cosas para lo cual hoy JavaScript se utiliza, y es la creación de aplicaciones que se comunican asíncronamente con el servidor y cargan elementos de forma dinámica. Y estos frameworks que he comentado antes, librerías y frameworks
como Vue, React y Angular, son elementos que explotan mucho esto, siendo el mayor precursor de todo ello jQuery, el cual pues ya está quedando en desuso, pero que fue el primero que dio este gran empuje. Concretamente ahora sí hablando de formularios. Eh, ¿Cómo podemos trabajar con los formularios? Existen varias maneras realmente. Antes que nada, habrá que recordar que un formulario es un elemento que está encerrado dentro de una etiqueta form. Por acá lo tengo. Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces, es esto que teníamos acá. Pues, es la etiqueta form y dentro de la etiqueta form pues existirán algunos elementos. Por acá lo tengo visible en pantalla. Este es el formulario que me está creando este HTML que tengo por acá. Pues bien, una página puede tener múltiples formularios. ¿Cómo vamos a nosotros acceder al formulario o a los formularios que están dentro de una página? Ya les decía yo, existen varias técnicas. La primera, existe un objeto que nos proporciona JavaScript llamado document. Document es un objeto que vamos a utilizar bastante porque nos permite acceder al documento que tenemos en nuestra página web, es decir, a la página como tal, pero desde un punto de vista más estructural que desde el contenido meramente. En el siguiente tema o en los siguientes temas lo abordaremos más. Pues bien, Document nos permite acceder a un arreglo llamado Forms, que agrupa todos los formularios que existan dentro de una página. Y es que dentro de una página podría existir más de un formulario, no necesita haber solo uno, pueden haber muchísimos. Pues bien, esta variable Forms o este elemento Forms que está dentro de Document es un arreglo, con lo cual si yo hago document.form sub 0 estaría accediendo al primer formulario de la página. En el ejemplo que tengo sería acceder a este formulario que tengo acá porque es el primer elemento y a la vez es el único. Este forms, como vemos, es un arreglo, por tanto va a tener la propiedad length para conocer su longitud, igual que en los arreglos que hemos comentado en el tema anterior. Luego, si yo quisiera acceder al primer elemento de ese formulario, pues lo haría con la sentencia document.form sub 0 para acceder al formulario 0 y luego al elemento sub 0 de este formulario. Entonces, en el ejemplo que estoy mostrando, esto me llevaría a poder acceder al formulario 0, que sería este formulario que tengo acá, y dentro de él al primer elemento del formulario, que sería esta caja de texto que tengo acá. ¿Cómo se emplea otra forma de utilizar el mismo elemento document? Document también nos va a permitir hacer una referencia directa al formulario en función del nombre que éste tenga. Por ejemplo, si yo quiero obtener una variable que me represente o que me apunte al formulario, entonces yo declaro esta variable formulario principal, y si yo hago document punto y después del punto coloco el nombre del formulario, que es el que uno le establece con la propiedad name, pues entonces yo estaría accediendo directamente al formulario llamado formulario. Si luego quisiera acceder a un elemento, pues lo que haría es el nombre del formulario, punto, el nombre del elemento. Donde el elemento, pues en el ejemplo se llama elemento como tal. Entonces vemos acá que formulario es el nombre que le pongo a la variable del formulario como tal, y elemento es el nombre que le estoy poniendo a esta primera caja de texto que tengo acá. Entonces accedo a través de nombres. Y esto es bien importante. El DOM, que es el modelaje de objetos que me representa la página entera, que es gracias a lo cual de hecho estoy accediendo a través de la estructura de puntos, trabaja a nivel o con el atributo nombre de las etiquetas. Y hago esta aclaración porque las etiquetas suelen tener dos atributos que la identifican, que son el name y el ID. Sin embargo, el ID ya veremos cuándo es que se puede utilizar, pero el name tiene especial significado porque es el que de forma predeterminada y prácticamente inalterable representa al elemento. Tanto desde el document, por eso vemos que hacemos document punto formulario, porque ese es el name, punto elemento, porque ese es el name que tiene. Entonces, tanto desde el punto de vista del document, como también desde el punto de vista de datos que se envía al servidor. El ID nosotros lo debemos de ocupar más por trabajo de código JavaScript,
pero las propiedades name son las que realmente identifican a un elemento. Con el tiempo se irán acostumbrando a cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Sin embargo, la propiedad name siempre debe estar presente en un formulario y en un elemento, o más bien en los elementos de un formulario, y la propiedad ID pues es opcional realmente. Pues si uno la va a necesitar lo pone, si no lo va a necesitar pues no la pone. Pero el name sí que tiene que ir en todo momento. Otra forma de acceder al formulario, como les comentaba, es a través del ID. En esta ocasión existe una forma diferente de hacerlo. Y es a través de un método que tiene document llamado getElementById. Este es uno de los métodos probablemente más utilizados, cuidado, el más utilizado de document, del objeto document, porque lo que nos permite hacer, nos permite hacer este acceso es obtener una referencia a un elemento que yo le estoy indicando acá por parámetro y del cual estoy referenciándome a través del ID. De hecho, por eso el método getElementById. Entonces, getElementById me va a devolver una referencia a ese elemento. Entonces, notamos que es muy común que en los ejemplos, si uno va a utilizar el name y el ID, pues suele colocar los dos al mismo valor. Tanto name como ID se les pone el mismo valor. Y es bastante frecuente, no es obligatorio, pero es una práctica que se ha vuelto bastante común que desde código JavaScript nos referimos a los elementos casi siempre a través del ID, pero luego del lado del servidor, porque es la única manera, nos referimos a ello a través del name. Para evitar inconsistencias, se le da el mismo nombre a ambos atributos. Entonces yo puedo acceder de esta forma a cualquier elemento. Puedo hacer un getElementById de cualquier cosa que tenga un ID. Entonces vemos que lo hago tanto del formulario en el primer caso como de este input en el segundo caso. Luego, una vez que tengo yo acceso a ese elemento, ¿qué puedo hacer? ¿O qué tengo disponible? Es decir, ¿a qué tengo acceso cuando tengo esta variable primer elemento que es una referencia a un elemento HTML? Pues tengo varias propiedades. Tendré las propiedades, el atributo, o no bien, propiedades más bien, porque ya es un objeto. La propiedad type, que me va a decir el tipo de elemento al que estoy accediendo. Bueno, ahí vemos ahí algunos valores que me puede devolver, porque podría ser interesante saber qué tipo de elemento es al que estoy accediendo. La propiedad form es una propiedad bastante útil. Acá vemos un ejemplo porque me va a devolver el formulario al cual pertenece este elemento. La propiedad name, como tal, me va a devolver el nombre de este atributo. Es decir, si yo he accedido al atributo a través del ID, yo puedo luego obtener el nombre de ese elemento, por la razón que sea. O sea, es decir, puedo obtener este atributo name de ese elemento. Puedo obtener el value, que va a ser el caso más común. El value es, obtenemos el valor que tiene ese elemento. Para los elementos de tipo texto en los cuales escribimos, pues va a ser el valor que está en la caja de texto como tal. Entonces es una forma de obtener el valor que se introdujo en la caja. Luego algunos eventos de formularios muy comunes. El onClick se produce cuando pulsamos clic. Hablamos de que son eventos de formularios, sin embargo ya les decía en el tema anterior que el evento onClick se lo podemos asignar prácticamente a cualquier elemento en HTML. El evento onChain, que me va a detectar un cambio, es decir, si estoy escribiendo en una caja de texto, cada vez que escribo un nuevo carácter, pues se dispara el evento onChain. O si, por ejemplo, si lo aplico en un select a un combo, pues el evento onChain se dispara cuando escojo un nuevo elemento dentro del combo y luego me voy a otro control. Entonces, cuando hago ese cambio del foco del control actual a otro control, pues se dispara el evento onChain en el caso de los select, las listas. El evento onFocus se dispara cuando el elemento pasa a tener el foco. Obviamente todos estos eventos hay que asignárselo al elemento o a la etiqueta que queremos manejar. Entonces, si yo quiero que cuando le dan clic a la caja de texto ocurra algún evento, pues yo coloco el evento onFocus. Y si por el contrario quiero que
se dispare un evento cuando se estaba escribiendo en una caja, pero se pasó a escribir ahora a la caja siguiente, entonces ahí dispara el evento onBloor. Por ejemplo, ¿qué sería útil hacer en el evento onBloor? Validar si la longitud de caracteres que se escribió en la caja cumple con la longitud mínima requerida de la caja. ¿Qué sé yo? Si yo digo que la caja debe tener 8 caracteres, pues entonces yo, cuando el usuario va a dar clic a otro elemento, inmediatamente valido si lo que me dejó escrito en la caja de texto cumple con esa restricción y por tanto podría aplicar el evento onBloor para detectar ese momento. ¿Cómo obtenemos el valor de un campo? Dicho todo lo anterior. Como comentaba, tanto para los input como para los text areas, perdón, para los input text, es decir, las cajas de texto, como en una text area, pues la forma de hacer es a través del getElementById, le pasamos el ID y la propiedad value. Entonces, esto me va a devolver el valor que está en la caja de texto y me lo va a dejar en la variable valor. Esto me va a devolver lo que está en la variable text area y me lo va a dejar en la variable valor también. Entonces, sería la forma de obtener el texto en ambos casos. Luego vamos con el radio button, que es un caso distinto. Los radio button son mutuamente excluyentes. Vamos a anotarlo aquí en el ejemplo, es decir, si yo doy clic en este, no puedo dar clic en este. En su momento lo comentábamos y poníamos ahí también algunos ejemplos en la plataforma cuando hablábamos del tema de HTML. Hacer esto un poco más grande. Entonces, pero lo repasamos diciendo que para que esto ocurra, para que dos elementos o dos radio buttons sean mutuamente excluyentes, tienen que tener el mismo valor en el atributo name del input radio. Entonces vemos que estos tres, en este ejemplo hay tres, los tres elementos tienen la propiedad name a pregunta. Entonces eso va a hacer que los tres ellos sean mutuamente excluyentes. Si yo quiero tener otros tres botones de radio que sean excluyentes entre ellos y no con estos, pues la propiedad name de ellos tres debe ser igual, pero diferente a esta propiedad name de acá. Entonces con ello, estos tres elementos pues son diferentes, o mejor dicho, son mutuamente excluyentes. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo puedo saber el valor porque en función de cuál se escoja, el value del elemento pregunta va a ser diferente. Y aquí quiero saltarme, por acá lo tengo luego el ejemplo, ya lo voy a comentar. Entonces, acá vemos que es uno de los pocos casos, creo que el único, en que se genera una contradicción entre la propiedad name y la propiedad ID. Y explico el por qué es necesario. Una cosa es que nosotros queramos saber qué elemento escogió de entre los tres radio buttons que tenemos en el ejemplo. Y otra cosa es que nosotros queramos dirigirnos para realizar algún cambio a uno de ellos concretamente. Si queremos trabajar sobre uno de ellos concretamente, necesitamos utilizar el ID, porque el ID sí que es diferente en cada caso. Porque como he dicho también hace rato, las propiedades por defecto que trabajan o los atributos que trabajan es el name. Entonces el name me va a garantizar que de los tres solo se puede escoger uno al poner el mismo valor. Pero si yo quiero identificar a uno de ellos concretamente, pues obviamente el name no me va a servir, porque si yo intento obtener un elemento por su nombre, que también se puede, acá lo vemos en la parte de abajo, cuando hago getElementByName y le doy el nombre que es pregunta, pues esta llamada lo que me va a devolver es un arreglo de tres elementos, porque son tres los elementos que cumplen con esta característica. Por el contrario, si yo quiero acceder a uno de ellos concretamente, pues lo que yo hago es ponerle, o mejor dicho, para poder acceder a uno de ellos concretamente, yo debo ponerle un ID distinto a cada uno, para que yo luego pueda hacer un getElementById de pregunta sí, o getElementById de pregunta no, o de pregunta ns. No sé si me explico acá. Es decir, el name debo usarlo para poder volverlos mutuamente excluyentes, pero el ID me sirve para luego yo poder referenciar a uno de ellos concretamente. Acá en el ejemplo lo que se hace es ir imprimiendo el valor que cada uno de ellos tiene y se dice si está checado o no. Por ejemplo, obtenemos todos los elementos, luego recorremos todos esos elementos y se va imprimiendo en consola el valor que tiene el elemento actual con la propiedad value,
Es decir, se imprime esto de acá, para el primer elemento se imprime sí, para el segundo no, para el tercero ns. Y luego para cada uno de ellos también se va imprimiendo una propiedad que ellos también tienen, que es la propiedad checked. Entonces, con esta propiedad checked se dice cuál está, o imprimo cuál está checado. Aquí creo que también vale la pena hacer una aclaración. Y es que esto mismo que he hecho acá se podría hacer para un elemento concreto con getElementById. Es decir, yo puedo hacer algo como lo siguiente, y lo comento porque va a ser útil dentro de la práctica. Voy a escribirlo por acá. Document.getElementById. Voy a obtener, por ejemplo, el radio 1, suponiendo que uno de los radio button tiene ese ID, y checked. Si uno hace esto, estaría guardando el estado true o false del radio button 1, es decir, estaría guardando si está checado o no checado. Pero esta a la vez me sirve para checar el radio button 1 si no lo estuviese. Es decir, si yo necesito actualizar el valor de un radio button, lo puedo hacer de esta manera. Document. Lo accedo a él, al radio button que yo quiera, y a la propiedad checked le pongo un true. Es importante que tenés claro, es a la propiedad checked, no a la propiedad value. A la propiedad value se lo haríamos a una caja de texto para establecerle un texto. Pero a un radio button el value no es lo que se cambia, lo que se le cambia es el estado de checado o no checado. Así que esto sería lo que haríamos para acceder a uno concreto. Ya digo, si lo que nos interesa es poder saber el estado de uno de ellos. Si lo que nos interesa es saber directamente cuál escogió el usuario, qué valor escogió el usuario, indistintamente de cuál radio button fue, podemos utilizar otra función de document, que es el query selector. El query selector es una de las funciones por las cuales se ha descartado bastante ya el uso de jQuery, porque aparte de todo, query selector fue incluido después de getElementById o getElementByName o byTagName, cualquiera de ellos. Query selector es mucho más nuevo. Lo que uno hace es decirle cuál es la condición que debe de cumplir para que se escoja el elemento. Aquí le estamos diciendo que cumpla con la clase, mi clase, y por el caso de los radio button que estamos trabajando, estamos escogiendo un input cuya propiedad, cuyo name es pregunta y cuyo estado sea checado, y de él queremos obtener el value. Entonces, esto es lo que hace obtener el elemento que sea input, que la propiedad name sea pregunta y que esté checado. Entonces, eso descarta de los tres aquellos que no estén checados y solo se queda con el que esté checado. Y del que esté checado quiere el value, es decir, quiere esto, si es sí, si es no o si es ns. Esa sería una forma de obtener directamente cuál es el valor del elemento seleccionado. Pero ya digo, son dos cosas muy distintas. Una cosa es el valor del elemento seleccionado, es decir, cuál se seleccionó de los tres radio button, a decir qué valor tiene cada uno de ellos actualmente. El caso del checkbox se parece muchísimo al del radio button, pero en una forma simple, porque solo es un elemento. Por lo tanto, en el caso del checkbox, lo único que hacemos es acceder al elemento utilizando el ID, y luego de ese elemento pues accedemos al atributo, a la propiedad checked. Entonces, eso nos va a dar true o false, y con eso pues sabremos si el checkbox está checado o no lo está. Si es un select, que son estas listas que hemos visto o que ya hemos utilizado, es decir, esta que tengo por acá. Para ese caso, hay que recordar que igual va a tener el ID y un name. También hay que recordar que una cosa es el texto que ellos muestran en pantalla, es decir, esto que nosotros leemos acá, y otra cosa distinta es el valor que eso me representa. Es decir, no porque aquí diga primer valor significa que el dato que yo voy a guardar, pensando en una base de datos, necesita ser directamente la palabra primer valor. Generalmente no es así. Generalmente una cosa es el texto que le mostramos al usuario
Y otra cosa es el valor que eso me va a representar. Generalmente es un valor numérico. Digo generalmente porque es lo más común, que sea el ID en una base de datos determinada, pero no es lo obligatorio. Puede ser un texto, incluso podría ser lo mismo. El mismo texto que pongo acá puede ser el mismo texto que pongo acá. También es válido. Simplemente comento ese detalle, que hay una diferencia entre el texto que mostramos y el valor que le hemos asignado a esa opción. Por lo tanto, existe la forma de obtener cualquiera de los dos elementos. Accedemos a la lista, que se llama opciones, siempre por el ID, y luego de la lista accedemos al elemento seleccionado. Para eso utilizamos una propiedad llamada selectedIndex. De la lista, punto selectedIndex, eso nos devuelve el ID del elemento seleccionado en el arreglo. Es decir, esto es la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces nos va a devolver el ID, la posición del elemento seleccionado. Igual si yo hago, por ejemplo, acá arriba, lista.selectedIndex igual a 3, en el combo se me va a escoger la posición 3. Voy a ver que ya no aparece la primera, sino que aparece escogida la que selectedIndex diga. Inmediatamente me lo va a modificar. Muy bien, entonces del elemento seleccionado de la lista, entonces yo hago lista.option, porque option es el arreglo de opciones que tiene el select. Entonces accedemos a ese arreglo option, indexamos con el elemento seleccionado y yo puedo obtener el value o puedo obtener el text. Ya decía que la diferencia es que el value es esto que yo tengo por acá, mientras que el text es esto que yo tengo por acá. Entonces obtendría el value o el text del elemento que esté seleccionando en ese momento. Vamos a ver un ejemplo. Les recomiendo este primer enlace. El segundo es una versión del primero. El primer enlace es bastante útil para repasar todos estos conceptos que he hablado por acá. Vamos a ver un ejemplo. Que es este que tengo por acá. Es prácticamente lo que tenemos en las transparencias, simplemente que adaptado a un solo ejemplo. Entonces tenemos por aquí un formulario que tiene un ID, tenemos un campo nombre, apellido, sexo, por ahí tenemos unos radio button para el sexo, tenemos un checkbox para las condiciones, de si acepta o no acepta, es decir, si acepta las condiciones de registrarse, pongámoslo así, y una opción que es un select, y finalmente un botón de tipo submit que es enviar. Tal vez este tipo submit no lo vamos a explotar todavía mucho porque su interacción principal es cuando se trabaja con bases de datos. Sin embargo, sí que lo voy a comentar. Cuando uno hace submit, un botón de tipo submit, el botón lo que va a hacer es enviar los datos al servidor. Un botón de tipo submit envía los datos a un servidor. Como en este caso no tenemos un servidor, pues lo que hacemos es que decimos que en el onSubmit, es decir, que cuando ocurra el submit, se llame a la función procesar o se retorne lo que retorne a su vez la función procesar. Y la función procesar al final retorna un false. Eso hace que el submit no se lleve a cabo finalmente. Porque si no, lo que veríamos es una recarga de la página. Entonces, con esto, haciendo el evento onSubmit, un return de lo que devuelva la función y en la función retornando un false, evitamos la recarga de la página. Otra forma de hacerlo, evitándonos todo esto, sería simplemente no colocar un botón de tipo submit, sino un tipo button normal. Y a este sí habría que agregarle el evento onClick. Y llamaríamos de esta forma a procesar. Entonces, esto también sería válido. Colocarlo de esta forma, quitando totalmente el onSubmit. Entonces, si gustan lo dejamos de esta manera, ya que en el ejemplo que les subiré, pues está a como lo estoy mostrando. Entonces, ¿qué hace este ejemplo? Vamos a ver primero su funcionamiento en pantalla. Vamos a abrir la consola, porque de hecho que lo que se imprime en la consola. Esto más grande. Y bien, el ejemplo entonces lo que hace es tomar los valores, nos manda este mensaje, necesitamos seguro de los datos, vamos a aceptar, me cambia el estado del botón a enviando
y vemos que por acá me está imprimiendo todos los valores que yo he rellenado. Entonces en el ejemplo lo que se ejemplifica, valga la redundancia, es cómo se capturan cada uno de los elementos que está en el formulario. Entonces, ¿cómo los vamos a capturar? Los vamos a capturar con lo que hemos abordado. Una vez que se procesa el evento o que se dispara el evento, pues vamos accediendo a document get element by ID, al nombre, al apellido, al estado del radio button, es decir, al valor del radio button, al estado del checket, de las condiciones, al valor de la lista y al texto de la lista. Y luego ya con eso solo se está mandando a imprimir a la consola. Luego hay un mensaje que se muestra por ahí, que si los datos son correctos, es este mensaje que tenemos por acá. Si la respuesta es true, pues se accede también al botón, este elemento con ID enviar, es el botón, aquí lo tienen, para aplicar una propiedad llamada disable, ponerla a true. Esto lo que hace es, como ustedes observan, deshabilita el elemento. Esta propiedad disable también la tiene cualquier otro elemento que tengan en el formulario. De hecho, bien, primero, ¿alguna duda hasta este punto? Bien, si no hay ninguna duda, comento un poco la práctica actual de qué va. Vamos a ejecutarla. Entonces, en la práctica actual, lo que hay que trabajar es esto. Se va a crear un formulario, como este que vemos por acá, que como observan todo está deshabilitado originalmente. Voy a visualizar por acá la consola, también para que lo apreciemos bien la salida. Por ahí. El formulario está diseñado con Bootstrap, no es obligatorio que lo hagan con Bootstrap, simplemente yo considero que es más cómodo, pero que si no quieren hacerlo con Bootstrap no hay ningún problema. Entonces el botón nuevo lo que me va a permitir es habilitarme las cajas para poder escribir en él. El botón guardar guarda el elemento como tal. ¿Y dónde lo guarda? Lo va guardando dentro de un arreglo que es global. Si las variables son globales, ustedes pueden aquí en la consola escribir el nombre de la variable y ustedes pueden ir observando desde acá el valor que tiene actualmente el arreglo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy guardando en un arreglo que es todos los elementos que voy a ir agregando. Tengo un arreglo que se llama arreglo, valga la redundancia, y luego cada posición es a su vez un arreglo también. Y en ese arreglo, es decir, en la posición 0, está todos los datos del primer elemento, siendo el 00 el nombre, el 01 el apellido, el 2 es el estado de este radio button, el 3 el estado de este otro radio button, porque necesito conocer el estado de cada uno. Y finalmente el siguiente es si he egresado o no. No, perdón, el quinto es el select, no los tengo ordenados. El quinto elemento, que es este 1, es el elemento que tengo acá seleccionado. Si voy a limpiar la consola, si agrego un nuevo elemento, vamos a agregarlo por acá, vamos a guardar, vamos a agregar otro más. Entonces tengo ya 3 elementos. Puedo utilizar estas direccionales para recorrerlos. Puedo, si doy nuevo y luego cancelo, pues cancelo la agregación del nuevo elemento y me quedo en la última posición. E igual puedo eliminar un elemento. Vamos a eliminar este elemento y ahí pues ya solo quedarían 2 elementos. Y como les comentaba, siempre pueden ir monitorizando cómo está el estado de esa variable desde la consola donde escribe el nombre. Y por ejemplo, ahí vemos que existen 2 elementos en este momento dentro del arreglo. El arreglo tiene 2 posiciones, la 0 y la 1, y dentro de la posición 0, que es otro arreglo, tengo estos elementos que tengo acá. Entonces, esto es la práctica que hay que trabajar, está indicada en la plataforma pues para que podamos ir avanzando.